Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputados de la 65ª legislatura, a los medios de comunicación, a todos los presentes y a las redes sociales. Con la venia de la mesa directiva, el presente punto de acuerdo que presento es producto de los foros de diversidad sexual que se han venido realizando, de mis recorridos por los municipios y de reuniones con organizaciones de la comunidad LGBTIQ+. Un saludo desde la máxima tribuna del Estado a todos, todas y todes. En Oaxaca vivimos más de 4 millones de personas, cada una con su propia personalidad, su propia forma de ver la vida y de expresarse como mejor quiera o le convenga. Por ello, es lógico pensar que podemos tener una gran diversidad de pensamientos, ideales y expresiones, por lo que no es de extrañarse que también exista una gran diversidad sexual, es decir, formas diferentes de sentir, expresar y vivir la sexualidad. En nuestro país, esto no ha sido prohibido, pero sí estigmatizado. Desde el punto de vista religioso, muchas veces como pecadores, desde el punto de vista médico como enfermos, o en el ámbito jurídico como criminales, por daños a la moral. A pesar de ello, hemos avanzado como en el matrimonio igualitario. Sin embargo, aún nos falta camino por recorrer, pues si bien algunas leyes han sido modificadas, se nos sigue tratando de forma despectiva. Enfrentamos en muchos de los casos, en soledad y en silencio, la expulsión del hogar, agresiones en la escuela, en el trabajo, o bien por sus mismos familiares y hasta en su mismo espacio donde habitan, en la colonia, en el fraccionamiento o en la vecindad. De igual manera, en muchas ocasiones se les niega el trabajo, los servicios o bien un espacio para rentar, únicamente por la identidad sexual diferente. O bien se enfrenta violencia o discriminación al asistir a lugares públicos, eventos sociales, culturales o laborales, lo que orilla en muchas ocasiones a terminar en las redes del vicio o en el peor de los casos, a terminar con su vida. La legislación mexicana prohíbe la discriminación en todos sus aspectos. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su parte, el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación nos dice: queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. Así pues, nos queda claro que está prohibida la discriminación, pero la norma no queda solo en prohibir, sino que se obliga y faculta a las autoridades para que respeten los derechos y se promueva la igualdad. Sin embargo, en la actualidad, la gran mayoría de los municipios no se cuenta con una regiduría de diversidad sexual o identidad de género. No hay una dirección de atención y ayuda a alguna área específica que atienda este sector. Por todo ello, es relevante e indispensable hacer el llamado de forma urgente a cada municipio de nuestra entidad para que
en este sector no se siga desatendiendo y para que se establezcan áreas administrativas de atención y ayuda a la comunidad LGBTIQ+. Por ello, considero, compañeras y compañeros y compañeres, que es importante hacer el llamado a cada cabildo establecido, así como a los concejales entrantes, para que se atienda lo aquí planteado. Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la proposición de urgente y obvia resolución, el punto de acuerdo en los términos siguientes. La 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca acuerda. Único, la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca exhorta a los cabildos municipales en funciones y a los concejales municipales electos a establecer y prever dentro de su administración un espacio de atención y apoyo a los integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Transitorio, primero, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación. Segundo, los concejales entrantes deberán ser notificados una vez que entren en funciones. Es cuanto.